Muy buenas noches, y un feliz sábado para todos. Saluda al que está a tu lado, dile feliz sábado. Mientras tú saludas ahí, yo voy a estar saludando también a todos nuestros internautas. Un feliz sábado para ti. Hay muchas personas que cuando los viernes de noche decimos feliz sábado piensan de que esto es una locura. Mas quiero explicarte en segundos por qué nosotros decimos feliz sábado, aunque para la mayoría o para todos hoy es viernes de noche. Algunos piensan que estamos viviendo en otro planeta, estamos fuera de este calendario. No, seguimos este calendario. Sin embargo, en la palabra de Dios yo encuentro una orden, no solo una orden, encuentro un monumento especial que Dios levantó en la creación y levantó en el día sábado como recordatorio de la creación. Quiere decir que si tú crees en un Dios creador, tienes que mirar ese monumento, y ese monumento es el sábado, es un santuario que Dios creó en el tiempo. El asunto es cómo Dios nos enseñó a contar los días, que es contrario a lo que hoy estamos acostumbrados a contar los días. Cuando vas a Génesis capítulo 1, vas a encontrar que Dios cuenta los días de tarde y mañana. Eso significa que un día, según la Biblia, comienza la puesta del sol. Hoy ya estamos en un nuevo día, ¿correcto? Y va hasta la próxima tarde de mañana. Y en la Biblia vas a encontrar de que era la manera como Dios contabiliza los días. Nosotros contabilizamos desde la medianoche, mas Dios contabiliza desde la puesta del sol. Es decir, hoy estamos viviendo un nuevo día, por eso ya no es viernes en sí, ya es sábado. Y entramos en ese clima maravilloso donde Dios separó este día para la adoración exclusiva. No quiere decir que adoramos a Dios solamente una vez por semana. Nosotros adoramos a Dios las 24 horas, los 7 días de la semana, sino que fue Dios mismo que levantó un día especial para un encuentro contigo. Un día donde tienes que parar, hacer una pausa, vas para la iglesia, te reconfortas, es allí donde restauras tus fuerzas, restauras tu energía para continuar en la vida. Y cada sábado realmente es impresionante. Allí aprendemos a crecer, aprendemos a convivir entre hermanos y nos preparamos para el cielo. Es por eso que hoy estoy aquí saludándote desde Maryland, la iglesia de Laurel, Maranata. Para ti que estás allí en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en cualquier parte del mundo, que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y toma allí tu Biblia, ponte cómodo. Todas las cosas que te distraen allí trata de poder sacar, porque hoy Dios tiene un mensaje para tu vida. Y yo quiero agradecerte a ti que estás viendo esta transmisión. Durante todas estas noches hemos quedado impresionados. A veces teníamos hasta 600, 700 personas en vivo. Y cada día el alcance era más de 100,000 personas, como fue mencionado en algún momento. Y gracias por aquellas lindas decisiones. Estoy hablando para alguien que tomó la decisión esta semana de volver para la iglesia, de volver a los brazos de Cristo, para alguien que tomó la decisión de ser bautizado, para alguien que tomó la decisión de estudiar la Biblia. Y ya sabes que si quieres conocer más de la Biblia, yo te ofrezco aquí una página para poder estudiar la Biblia, estudielabiblia.com. Puedes solicitar un curso bíblico, vamos a estudiar la Biblia y te invito como siempre a buscar una iglesia adventista el séptimo día. ¿Está bien? Un grande abrazo para ti. Entonces acompáñame, estoy aquí con una linda iglesia que durante toda la semana estuvo acompañándonos y gracias porque es verdad que no te puedo abrazar, no puedo mencionar tu nombre, pero estamos juntos y unidos y listos para poder abrir la palabra de Dios. Dios te bendiga allí. Muy bien, y los que estamos aquí estamos ya preparados para poder ver un episodio más de ese grande y mayor milagro que registró el libro de Juan, o el evangelista Juan, allí en su libro. Durante toda la semana vimos detalles impresionantes sobre el mayor milagro que Jesús hizo. Vimos algunos detalles como por qué Dios permite que sus hijos puedan sufrir, por qué a veces parece que Dios llega tarde, parece.
Vimos que Dios mira las cosas de manera diferente. Donde nosotros vemos muerte, Él ve la gloria. Donde nosotros vemos muerte, Él ve resurrección. Donde nosotros vemos fracaso, Dios ve victoria. Donde nosotros vemos una vida oscura, una vida destruida por el pecado, Dios puede ver una vida construida por el reino de los cielos. Dios mira diferente de lo que los seres humanos miramos. Otra de las cosas que vimos es que para ver la gloria de Dios tenemos que creer. Y creer va más allá de decir yo sé que Dios existe. Creer abarca toda nuestra vida, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras acciones y decisiones. Creer es algo extraordinario. Ahora, también nosotros vimos que hay elementos importantes para ver la gloria de Dios. Una de ellas era que hay que quitar la piedra de orgullo, de soberbia, de indiferencia, aquellas piedras que impiden y nos separan de Dios. Tenemos que sacar aquellas piedras. Anoche nosotros también hablamos sobre que hay algo que Dios nunca va a hacer por el ser humano, y es obligarle a salir de su tumba. Hay muchos que se acostumbran a la tumba de este mundo, a la tumba del pecado, y están con la vida descompuesta, están con la vida hecho pedazos, están con la familia destruida, están con la vida en retazos. Y allí aparece Dios no para obligarte, solamente para invitarte y decirte: puedes salir, sal, deja, abandona. Dios no te puede obligar, pero sí te puede invitar. Y hoy vamos a terminar la historia. En sí va a ser mañana que terminamos la historia, pero hoy cerramos el capítulo 11 y mañana vamos a ver otros elementos de ese Dios de milagros. Y vamos al capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11, y vamos a leer el versículo 45. Antes yo quiero anunciar que mañana aquí tenemos una linda ceremonia bautismal. Allí en la tarde ustedes están invitados, todos aquí, para poder presenciar el nacimiento de nuevas personas. Y si hay alguien que todavía no decidió y hoy toma la decisión, entonces podemos incluirte también. Estamos orando por ti para que mañana tú puedas también no solamente ser testigo, sino ser partícipe de este nuevo nacimiento. Porque aquel que escucha la voz de Dios y abandona su tumba es aquel que da un paso en dirección a Cristo y nace de nuevo. Y la Biblia dice: aquel que está en Cristo es nueva criatura. Entonces yo te invito a un nuevo recomienzo, a un nuevo nacimiento, una nueva vida, a un nuevo comienzo con Jesús. Juan capítulo 11, versículo 45. Vamos a leer ahí el texto. Me gusta cuando las personas me acompañan allí en la lectura. Sé que ustedes están allí pendientes de todo eso. Mas vamos a leer una vez más. Juan 11, 45. Dice así la palabra de Dios. 11, 45. Dice: muchos de entre los judíos que habían ido a visitar a María, viendo lo que Jesús hizo, ¿qué cosa sucedió? Creyeron en Él. Vamos a leer una vez más el texto. ¿Está bien? Una vez más. Dice así: muchos de los judíos que habían ido a visitar a María, viendo lo que Jesús hizo, ¿qué cosa dice la Biblia? No escuché. ¿Qué cosa dice? Muy bien. La pregunta es: ¿por qué no todos? ¿Y saben qué cosa es triste ver este final de historia? Yo no sé cuántos finales ustedes esperaron que sean lindos y no tiene un final que ustedes esperan. Miren, todo está preparado para que el final pueda ser feliz. ¿Y el final fue feliz o no? Claro, hubo resurrección, acabó con el dolor, acabó con las preguntas, porque toda la gente se preguntaba: ¿por qué Jesús no llegó? ¿Dónde estaba Jesús cuando más lo necesitaba? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué ahora? Todas esas interrogantes acabaron. Solo que el final de la historia me hubiese gustado que fuese así. Y después que vieron a Jesús hacer el milagro, me hubiese gustado que la Biblia, que allí dijera: todos creyeron en Él. Me hubiese gustado.
Pero no dice así. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos vieron el milagro? Todos. Repitan eso. ¿Cuántos vieron el milagro? No escuché. ¿Cuántos vieron el milagro? Todos. ¿Cuántos creyeron? ¿Por qué no todos? ¿Qué sucedió con aquella gente que no creyó? Vamos a leer el versículo 53. Versículo 53. Dice así: desde aquel día resolvieron o decidieron matarlo. ¿A quién? A Jesús. ¿Quiénes decidieron matar a Jesús? Los que no creyeron. Porque aquellos que vieron el milagro y creyeron en Jesús, lo aceptaron como su libertador, lo aceptaron como el Mesías, lo aceptaron como el Hijo de Dios. Pero aquellos que no creyeron decidieron matarlo. Tú ya sabes hacia dónde estoy yendo, ¿verdad? El asunto aquí es, ¿crees o no crees? Porque no hay nadie que dice, pastor, yo estoy en medio, a veces creo, a veces no creo. No, es simple. Aquellos que no creen forman parte del otro grupo que toman la decisión de matarlo. Claro, hoy voy a hablar de otras expresiones, pero en la historia bíblica el grupo estaba dividido. Y una de las cosas que a mí realmente me deja con ese sabor agrio, con ese sabor amargo, es que Dios crea todas las condiciones para que el ser humano se salve y aún así Él decide perderse. El ser humano. Dios hace milagros, te da vida, te da familia, te da trabajo, te restaura, te ofrece perdón, te ofrece salvación, extiende su mano, te dice yo quiero salir y tú dices no, yo quiero alcohol, yo quiero droga, yo quiero placer, yo quiero autodestrucción, yo quiero amargura, yo quiero fracaso, yo quiero dolor. Y el ser humano elige aquello que no le hace bien. Y aquí hay un viejo dicho que dice, ¿no? Aquel que no quiere creer, aunque ve el mayor milagro, no cree. No cree. Y aquel que quiere creer, aunque no vea, cree. Te doy un ejemplo. Un día Jesús estaba pasando por Jericó. Y dice la Biblia que había dos ciegos que le dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Ojo, dos ciegos reconocían a Jesús como el Mesías. Ciegos. Y aquellos que veían milagros, poder, vieron tantas cosas, no lo querían aceptar como el Mesías. Porque aquel que no quiere creer, no importa cuántas cosas pueda haber, no cree. Ahora, muchos creyeron. Me llama la atención esto. Muchos creyeron. ¿Y por qué no todos? Y yo quiero a propósito ahora volver 10 versículos atrás. Vamos al versículo 35. Ustedes se acuerdan que yo estaba con una deuda desde hace 2 noches. Yo les dije que esta última noche iba a dar la respuesta a un interrogante que yo siempre tuve. Versículo 35 de San Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 35. Hemos leído el 45 primero, ahora el 35. Dice así, es uno de los textos más cortos de la Biblia. Tanto así que algunos ni siquiera necesitan allí leer. ¿Qué cosa dice el texto? Jesús lloró. Muy bien, hoy voy a dar la respuesta entonces. ¿Por qué lloró Jesús? ¿No creas que Jesús lloró
Porque ahí estaba Lázaro muerto, estaba detrás de una piedra, estaba con el cuerpo descompuesto. ¿Por qué iba a llorar si sabía que lo iba a resucitar? Tú no lloras cuando sabes que hay solución. Las lágrimas del ser humano es la muestra o de una emoción fuerte, o de una desesperación, o de una angustia que el ser humano enfrenta al ver que todo acabó, al ver que es impotente, al ver que no puede. Y el ser humano desahoga y llora. Y ahora dice, Jesús lloró, solo que no nos explica el por qué. Y el evangelista empieza a avanzar con la historia. Ahí Juan continúa escribiendo su libro y dice, Jesús lloró, punto. Y de allí continúa con la historia. De ahí le dice, quita la piedra. De ahí le dice, Lázaro, sal. Y de allí continúa con la historia. Y termina allí diciendo, entonces muchos creyeron, pero otros decidieron matarlo. Ahora tiene explicación y respuesta las lágrimas de Jesús. ¿Por qué lloró? Porque él hizo todo, escúchame esta palabra, todo, para que la gente pueda creer. Lo mismo hoy. Jesús hizo todo para que tú puedas salvarte, todo. Pero la gente no quiere creer. Si hay algo que lastima tanto el corazón de Jesús, es la indiferencia, la soberbia, la terquedad, la rebeldía. Tú ya escuchaste acerca de un amor no correspondido. ¿Qué es un amor no correspondido? Donde una persona hace todo, absolutamente todo, y hasta lo imposible para que la otra persona también responda a ese amor, pero no responde. Hiere. ¿Y tú sabes cuál es el amor menos correspondido en este planeta? Es el amor de Dios para el hombre y la respuesta del hombre para Dios. Hace todo, pero algunos creen y otros lo condenan. La pregunta es, ¿qué hace que una persona crea y otro le condene? ¿Qué hace que puede existir esos dos grupos? La respuesta es obvia. Hoy voy a hablar acerca de cómo algunas personas tienen el corazón endurecido. Y cuando yo hablo de corazón, no estoy hablando de aquel órgano que late y que bombea sangre, no. La Biblia, cuando habla de corazón, está hablando de conocimiento, de inteligencia, del cerebro, está hablando del asiento de nuestras elecciones, de nuestras motivaciones, está hablando de nuestra mente específicamente. Ahora la pregunta es, pastor, ¿el ser humano puede cerrar su mente a la influencia del Espíritu de Dios? Puede. Y cuando la mente se cierra el ser humano y no da lugar, por más que Jesús llame, por más que levante la voz, por más que haga milagros, por más que haga lo que haga, el corazón se endureció. Solo que para tener el corazón duro, no creas que el ser humano nace con un corazón duro. El endurecimiento del corazón es un proceso en la vida, donde el ser humano va perdiendo la sensibilidad. Escúchame con esa palabra. ¿Qué cosa pierde? Sensibilidad. Y hay una linda ilustración para hablar acerca de la sensibilidad, ¿verdad? Tú ya escuchaste aquella historia de aquella persona que siempre está en el escritorio, de aquella persona que nunca fue para la chacra, para el campo, para trabajar. Como un día tiene la mano tan suave, vamos a imaginar que un día va para el campo para ayudar a la familia y el padre le da un machete,
¿no? El instrumento para cortar, o le da una pala, una palana para poder trabajar en el campo. Cuando él agarra ese machete o agarra esa pala, va para trabajar. Cuando empieza a trabajar unos 10 minutos, en la mano va a ocurrir algo. Primero va a causar dolor, porque la mano, ¿qué cosa es? Sensible. Y cuando él continúa trabajando, aquí en la mano va a surgir una ampolla. Y si él continúa trabajando, esa ampolla va a reventar. Y cuando la ampolla revienta, nace detrás una piel más dura. ¿Cómo se llama esa piel? Callo. Y cuando la mano tiene callo, tú puedes trabajar todo el día con el machete y la pala y la mano ya no siente más. Porque se acostumbró. Le dolió al comienzo, pero fue un proceso donde a pesar del dolor continuó insistiendo con la pala. Es solamente una ilustración. En la vida del ser humano es así. Cuando yo me reúno, por ejemplo, con unos muchachos de 8, 9, 10, 11, 12 años. Yo ya hice algunas campañas para menores hace algún tiempo. Me encanta hablar también para niños y contar las historias. Cuando tú cuentas una historia a un niño de 8, 9, 10, 11, 12 años, él se concentra en la historia y tú empiezas a dibujar en su mente. Y finalmente le dices que Jesús le ama. Y cuando tú haces un llamado y dicen, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Todos los niños levantan la mano. Y si tú preguntas a los niños, ¿ustedes quieren entregar su vida? Quiero. ¿Ustedes quieren bautizarse? Quiero. Todo quiere, todo lo que tenga que ver con Dios quiere. Pero anda un grupo de 25, 30, 40, 50 años y empieza a contar la misma palabra, empieza a hablar del mismo poder, empieza a hablarle del mismo Dios y empiezas a trabajar en su razón, en su mente, y el Espíritu Santo está trabajando. Entonces pregunta, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? La mayoría va a levantar la mano. ¿Y cuántos quieren seguir a Jesús? Va a bajar. ¿Y cuántos quieren ser bautizados? Va a bajar. ¿Por qué? ¿Qué hace que en la vida podamos perder la sensibilidad? ¿Qué hace? Hay algunos que pueden decir así, pastor, insensibles pueden ser aquellos que han navegado en las aguas oscuras de la vida. Insensible es un homicida, insensible es un violador, insensible es un ladrón, insensible es una persona que se hundió en el pecado. Te digo una cosa, no, estás equivocado si piensas que los más insensibles están afuera en el mundo perdidos. No. Un día un hombre soberbio, un hombre homicida, que sus manos estaban manchadas de sangre porque perseguía al pueblo de Dios, se encontró con Jesús y le siguió. Cambió su nombre, cambió su historia, cambió su vida. De perseguidor pasó a ser el mayor predicador. El nombre de este era Saulo, que fue para Pablo. ¿Por qué? Porque tu pasado no condiciona para que tengas un corazón duro. Tu pasado no condiciona. Un día 2 ladrones estaban al lado de Jesús, cerca de Jesús. ¿Cuál es la distancia que había entre su cruz y la cruz de Cristo? No era más de 3 metros. Tan cerca de Jesús. Los dos tenían la misma historia, los dos tenían el mismo pasado, los dos habían robado, los dos eran ladrones, los dos estaban condenados, pero uno reconoce a Jesús. Uno. Entonces, no es el pecado que cometes en la vida, o no es la profundidad en la vida al cual hayas caído que hace que tu corazón sea duro. No. Conozco gente que tiene un pasado terrible, personas que ya hicieron cosas innombrables en la vida, que Dios los puede transformar, Dios los puede restaurar, porque cuando ven la presencia de Dios, la majestuosidad, la gloria de Dios, ellos se rinden ante Dios. Entonces, pastor, ¿quiénes son los duros? Ahora sí te voy a hablar algo un poquito fuerte.
¿Sabes quiénes son los que tienen el corazón más endurecido? Aquellos que parecen más buenos en esta vida. Incluso aquellos que van a la iglesia. ¿Tú sabes quiénes eran los judíos? Conocían de Dios, practicaban ritos, se apegaban a la ley, pensando que la ley los podría salvar. Y claro, nosotros sabemos cuál es el plan que tiene la ley. La ley nos salva, pero cumple una función en la experiencia humana. El resultado de nuestro amor a Dios es guardar su ley. Nosotros no guardamos la ley de Dios para salvarnos, sino guardamos la ley de Dios porque somos salvos por Él, porque el resultado de la gracia transformadora de Dios en tu vida es la obediencia natural. Pero los judíos fueron al otro extremo, se aferraron a la ley y despreciaron a Cristo. Y ellos tenían el corazón endurecido a tal punto que desde ese día que vieron el milagro de Jesús, decidieron matarlo. Mira, tener el corazón duro no es una cuestión de una persona que tiene un carácter fuerte, una persona que hizo cosas malas en la vida. No, el corazón duro es un proceso. Y aquí voy con la primera característica de aquel que tiene el corazón duro. Escúchame con atención. Corazón duro es aquel que está familiarizado con la voz de Dios, pero no obedece la voz de Dios. Voy a repetir esto. ¿Está bien? ¿Quién es aquel que tiene el corazón duro? En primer lugar, es aquel que está familiarizado con la voz de Dios, pero no obedece la voz de Dios. Y yo aquí estoy hablando para alguien que conoce tanto de Dios, creció en un hogar cristiano, su familia es cristiana, conoce de la Biblia, para una persona que tiene todos los principios en la mente, para una persona que tiene conciencia de Dios, para una persona que conoce tanto para salvarse, pero no se rinde. Y sabes que esa persona puede llegar a endurecer su corazón. ¿Sabes por qué? Porque pierde la sensibilidad. La primera vez que escucha dice: pastor, me encanta, quiero entregar mi vida a Dios, pero todavía no, la próxima vez, ahora no, después, y va jugando con la voz de Dios, hasta que un día escucha lo mismo, el Espíritu Santo sigue trabajando, pero ya no siente más. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Vamos a la Biblia. Éxodo. Queridos, vamos a Éxodo capítulo 10. ¿Sabes que el libro de Éxodo habla sobre la historia de un hombre que endureció su corazón? Y ahora te voy a explicar por qué a veces la Biblia o aquí en el libro de Éxodo dice que Dios endureció el corazón. ¿Fue Dios que endureció o fue Él que se endureció? Vamos a Éxodo capítulo 10. Mira, ven. Cuenta la historia de uno de los gobernantes de aquel imperio que oprimió al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Fue Faraón. Tú conoces toda la historia, su rebeldía y todo, pero me llama la atención 3 versículos. Éxodo 10 versículo 3. Mira lo que dice la Biblia. Éxodo 10, 3. Presentándose Moisés y Aarón delante de Faraón, le dijeron, escúchame lo que dice la Biblia: así dice el Señor. ¿Qué cosa le dice el Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Comprendes esta pregunta? ¿Hasta cuándo vas a rechazar de humillarte delante de Dios? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pregunto, ¿Faraón escuchaba la voz de Dios? Escuchaba. Moisés y Aarón iban en el nombre de Dios. Y aquí Dios mismo le dice a Faraón: Faraón, dime, ¿hasta cuándo?
Ya, vamos ahí, vamos un poquito más adelante. Versículo 16. Miren lo que dice. Entonces se apresuró Faraón en llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pequé contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. ¿Qué les parece este texto? Es lindo como para decir un amén, ¿verdad? Finalmente uno dice amén, finalmente el faraón se arrepintió. Él está reconociendo que ha pecado contra Dios. Y viene el versículo 17. Ahora pues yo les pido que me perdonen por mi pecado esta vez, y que ustedes oren al Señor vuestro Dios y quite de mí esta plaga. ¿No les parece un reconocimiento interesante? Sí, ¿verdad? Y puedo decir, wow, amén, aleluya, el faraón se arrepintió. Lee un poquito más abajo. Versículo 20. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Pastor, pero aquí dice que Dios lo hizo. Préstame atención acá. Esta es una de las discusiones para muchas personas. Dice, Dios lo endureció. No, espera un momento acá. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, los milagros de Dios funcionan así. Voy a tomar la misma historia que hemos leído de Lázaro. ¿Quién hizo que algunos creyesen y otros no creyesen después de haber visto el milagro? ¿Eso fue decisión divina o decisión humana? Humana. Porque Dios te dio libertad. Ahora, ¿por qué dice aquí Dios endureció el corazón? Vamos allí por partes. El amor de Dios es como el fuego o es como el sol. Voy a tomar las dos ilustraciones. Cuando tú colocas fuego y colocas una olla de agua hirviendo y tú colocas allí una papa, escúchame aquí con atención, colocas una papa a una olla de agua hirviendo, dentro de 5 a 10 minutos, ¿cómo está la papa? Blanda. ¿Cómo entró? Duro. ¿Cómo salió? ¿Qué hizo? ¿Quién hizo eso? El fuego. Si tú traes un huevo frágil, ¿verdad? Colocas al mismo fuego donde la papa se deshizo, ¿qué sucede con el huevo? Se endurece. Pero tú puedes decir, es el mismo fuego. Es el mismo fuego. El sol puede derretir la cera o puede endurecer la arcilla. Y en el ser humano es así. El mismo milagro, algunos les puede endurecer y a otros hacer creer. Pero no es un asunto de Dios, es asunto de elección humana. Y fíjate lo que sucede con esa historia. ¿Qué sucede con Faraón? Faraón dice, está bien, yo pequé, ahora reconozco, está bien, quíteme por favor esta plaga, me está molestando. Ahora, ¿qué sucedía? Quitaba la plaga y nuevamente se endurecía. Muchos tienen el corazón de Faraón. ¿Sabes cuál es el corazón de Faraón? Aprenden a jugar con Dios. ¿Por qué? Porque solamente buscan a Dios en la necesidad. Pasa la necesidad y dan la espalda a Dios. Tú ya viste una persona que está en problemas, por favor oren por mí, oren por mí. Una persona que tiene algún enfermo o una persona que está enferma, ore por mí y yo después voy a servir al Señor. Esa persona se sana y vuelve a su vida. ¿Quieres un ejemplo más claro? Yo no sé cómo aquí reaccionan, pero allá, por ejemplo, he estado ya en varios países. Cada vez que existe un terremoto, estoy a contar una historia, me parece una de estas noches. Cada vez que existe un terremoto, hasta aquel que dice ser ateo va a orar.
Las iglesias se llenan, todos confiesan sus pecados, la tierra tiembla, los edificios caen, la gente se desespera, la gente busca a Dios, la gente hace todo y dice: Señor, sálvame, Señor. Pasa el terremoto, la gente volvió a su vida. ¿Viste eso o no? ¿Quién sabe? Puede estar alguien aquí, ¿verdad? Llega un momento de emergencia: Señor, sálvame. Dios te salvó nuevamente, tu corazón se endurece. Entonces llega un momento en que tanto juegas con Dios, que tu corazón se va endureciendo. Dios no mandó 10 plagas para Faraón. Dios mandó 10 oportunidades para que Faraón se pueda rendir, pero no se rindió. Porque el peor error que puedes cometer en la vida es familiarizarte tanto con la voz de Dios, pero no obedecerlo. ¿Y sabes qué cosa dice el libro de Job, capítulo 9, versículo 4? Dice así: Él es poderoso de corazón y Él es sabio. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién? Entonces, ayúdeme a recordar, ¿cuál es la primera razón por la cual el corazón humano se endurece? Cuando escucha la voz de Dios, pero no obedece. Repitan conmigo. ¿Cuándo el ser humano su corazón endurece? Cuando escuchan la voz de Dios, pero no obedece. Y cada vez te distancias más. Y Dios te sigue llamando, pero tu corazón está más cerrado. Vamos a una segunda. La Biblia habla de un hombre que se perdió estando tan cerca de Jesús. Incluso formó parte de los discípulos de Jesús. El nombre de este apóstol o de este discípulo fue Judas. Hablar de Judas es hablar de un hombre tan extraordinario. Ustedes saben que de los 12 discípulos que Jesús tenía, el hombre más brillante, más educado, el hombre más, podríamos llamar con mejor coeficiente intelectual, el de mejor reputación, tanto así que los discípulos depositaron su confianza para hacerlo tesorero. Los ojos de todos los discípulos cuando hablaban de una persona brillante entre el grupo era Judas. Si alguien decía: los discípulos de Jesús son una tira de ignorantes, alguien decía: cállate, porque ahí está Judas. Judas, educado, inteligente, brillante, una persona que tenía tanto futuro, que si se hubiese colocado en las manos de Dios, él hubiese sido un apóstol grande, un apóstol de influencia, hubiese llevado quizá allí junto a Pablo el evangelio para todo el mundo de su época. Sin embargo, él caminó con Jesús, vio milagros, vio allí los panes multiplicarse, vio a la hija de Jairo resucitar, vio el milagro de Jesús frente a la tumba de Lázaro, vio a los ciegos abrir los ojos, vio a los cojos caminar, vio tantas cosas que Jesús hacía y terminó perdido. ¿Por qué? Vio tanto. Es como decir a alguien que viene aquí años para la iglesia, cantadora, es líder, predica, hace todo y termina perdido. ¿Cómo se perdió? No, pastor, es que Judas tenía un problema de carácter, tenía un problema de ambición. ¿Tú crees que Juan no era ambicioso? ¿Tú crees que Pedro no era ambicioso? ¿Tú te acuerdas que un día la madre de 2 discípulos de Jesús se acercaron para Jesús a decirle: cuando tú empieces a gobernar, quiero que a mis hijos los coloques, uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Demostraba la intención que había en el corazón. Ahora, tú ves la vida de Pedro, un hombre del cual ya se habló mucho, ¿verdad? Cuando fue para la presencia de Jesús era el que más interrumpía, el que más hablaba. No era solamente el que más hablaba, a veces hacía quedar mal. Era un hombre que no tenía control, no tenía dominio.
¿Tú crees que los discípulos de Jesús eran perfectos y Judas se perdió por imperfecto? No, todos eran imperfectos. Todos eran orgullosos, todos eran egoístas, todos eran ambiciosos. La pregunta es, si todos eran orgullosos, egoístas y ambiciosos, ¿por qué uno se perdió? Corazón. No te olvides esa palabra, corazón. Lo que te voy a decir ahora, yo quiero que lo grabes allí, lo escribas en tu mente. El pecado no es un problema para Dios, porque Dios te puede limpiar de todo pecado. Por eso Él dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, pero ven. Es decir, la mancha de egoísmo, de orgullo, de pecado en la experiencia humana no es un problema para Dios, porque por eso Jesús vino, para morir por nuestro pecado. El problema no es ser pecador. ¿Sabes cuál es el problema? Aferrarse al pecado. El problema es saber que tú tienes una herida y no quieres tomar la medicina. Todos eran ambiciosos, todos eran orgullosos, todos eran pecadores, pero todos se rindieron a Dios y Jesús fue transformando el carácter de uno a uno. Y mira ese pescador Pedro en el grande predicador, mira ese Juan hijo del trueno en el discípulo del amor, mira ese Tomás incrédulo ahora proclamando quién es Jesús, mira a todos esos discípulos transformados. ¿Qué pasó con Judas? Judas se aferró donde no debía aferrarse. Es decir, nunca se rindió. Queridos amigos, yo estoy hablando aquí esta noche para alguien que ya asistió a muchas campañas de evangelismo, para alguien que conoce de Jesús, para alguien que ya está estudiando la Biblia, para alguien que sabe que es la mejor decisión que debe tomar en la vida. Estoy hablando para ti, que decidiste dejar el seno del Padre por andar allí en la inmundicia del mundo y hoy descubres que no eres feliz allá, pero te da miedo regresar, porque te da miedo que los hermanos de la iglesia te miren indiferente, te da miedo que Jesús no perdone tus pecados. Déjame decirte una cosa. Vuelve, ven a Cristo. El problema para Dios no es tu pasado, porque Él puede arrancar las páginas más oscuras de tu vida. El problema no es que tu vida esté destruida por el pecado, porque Dios lo puede construir para su reino. El problema es que tú no quieras, es que tú no sueltes aquello que tienes que soltar. Es que tú no decidas hoy volver. Es que escuches tanto la voz de Dios, te acostumbres a escuchar y a escuchar tantos llamados, pero no estás dispuesto a ir y a rendirte delante de Dios. Ese es el problema. ¿Cómo se endurece el corazón? La segunda razón es cuando tú te aferras donde no tienes que aferrarte. No te aferres al pecado, aférrate a Cristo. Él puede transformar tu historia. Él puede cambiar tu vida. Por eso la invitación de Jesús es así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Tú sabes por qué en la Biblia no existe mañana? Porque el mañana es un misterio.
que no sabes si lo vivirás. Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí estoy. No dice estaré. ¿Qué cosa dice? Estoy. Porque la salvación en la Biblia es un llamado urgente y presente. Esta noche tengo una pregunta para ti. Y la pregunta es: después de haber visto tantos milagros en la vida, ¿cuál es tu actitud? ¿Creer o condenar? Esa respuesta lo tienes tú. Si hay una de las cosas que más me entristece, es imaginar el rostro de Cristo bañado en lágrimas, donde Él hace todo, absolutamente todo para salvarte, pero tú eliges perderte. Si tú eres padre, vas a comprender por lo menos un poquito qué significa llorarle a un hijo para que cambie y él no cambia. Si eres padre, por lo menos puedes sentir un poquito qué significa sufrir al ver que tus hijos se pierden. Pero es el mismo dolor que Dios siente por ti. Qué miserables somos los seres humanos. Despreciamos la salvación por correr tras la destrucción. Elegimos no creer y terminamos condenando a Cristo. Por eso Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Hace algún tiempo escuché una historia de un muchachito que vivía en una de las tribus allá en el África, muy pobre. Pobre. No tenía ninguna comodidad, vivía casi en intemperie. Y allí un día llegó hasta una de esas tribus un misionero, un pastor. Empezó a hacer una campaña, le gustó tanto al ver de que los niños se reunían y le llamó tanto la atención allí un morenito que siempre estaba adelante, tratando de cantar, tratando de entender todo lo que este pastor, este misionero decía. Hasta que un día le dice: mira, a mí me gustaría que tú puedas venir conmigo, yo te puedo dar educación, yo te puedo dar todo. Y él le dice: pues puede hablar con mis padres. Fueron a hablar con los padres y los padres dijeron: nosotros no tenemos cómo sustentar a este niño, si usted quiere puede llevarlo. Sin embargo, él es nuestro hijo, lo amamos mucho, más también queremos su bienestar. Aquel misionero tomó al niño y lo trasladó hacia una ciudad, le dio educación, el niño fue creciendo, tenía un buen coeficiente intelectual, era inteligente, empezó a aprobar todos los cursos. Un día fue creciendo y a medida que fue creciendo y viendo tantas comodidades a su alrededor, empezó a olvidarse también de su familia. Y después de algunos años él escribe una carta y él ya tiene una novia donde él le había dicho: mira, yo vengo de mayores comodidades, donde él se avergonzaba en sí de su origen y él hacía creer a todo el mundo de que él venía de una familia muy acomodada. Un día envía una carta allí para sus padres y allí les dice: miren, yo me voy a graduar, yo voy a ser un maestro. Y los padres, como no sabían ni leer, buscaron un intérprete al ver de que allí leía la madre, o la madre le dice allí a su esposo, el esposo le dice al esposo: yo necesito ir a ver a mi hijo, va a celebrar uno de los mayores logros en su vida, es nuestro orgullo, nuestro hijo. Y el esposo le dice: pero no tenemos dinero y tienes que viajar. Dice: no importa, yo voy a hacer un sacrificio. Ustedes saben el amor de madre. Agarró allí o tomó el primer día. Fue allí de camino durante todo el día, solamente con una cantinflora de agua. Y allí tuvo que atravesar aquel desierto y débil llegó hasta otro lugar donde alguien le ofreció un servicio de caminar por aquel desierto en un camello, en un animal para que pueda llevarlo hasta la ciudad.
Y fueron 2 días casi de agonía bajo ese sol caliente, bajo aquella arena que hierve. Y a la distancia pudo divisar la ciudad. Y allí el poco dinerito que había juntado durante toda su vida, lo colocó allí en su seno la madre. Y dijo, lo primero que va a hacer cuando vea a mi hijo es correr, es abrazarle. No lo vi tanto tiempo, yo lo amo, no pude darle lo mejor, pero yo lo amo. Y le voy a decir que siempre lo extrañé, siempre lo amé. Y cuando llegó allí, ella averiguó dónde estaba la universidad. Entonces tú puedes imaginar a la madre cómo estaba, ¿verdad? Andrajosa, no tenía un zapato, estaba descalza, estaba con un vestido, no ni siquiera un vestido, ¿verdad? Era pocas ropas que tenía por la miseria donde ella vivía. Y de pronto cuando llegó a la universidad, allí este muchacho vio que en la distancia se aproximaba alguien que parecía ser de su tribu. Y aquel día era el día de graduación. Y aquel día fue donde todos tenían que celebrar. Y él era uno de los alumnos más brillantes. Y él se fue, se escondió y dijo, yo hoy día no voy a salir. Hasta que el rector se dio cuenta de todo eso. Y en aquel día donde estaban entregando las diplomas para todos, en aquel día le dicen a este muchacho, nosotros tenemos una sorpresa para ti. Y todos estaban en silencio. Y en ese momento se abre el telón y aparece la madre. Y corrió allí para el cuello de su hijo. Y empezó a llorar. Y le dijo, hijito, yo viajé 3 días solo por verte. Y este muchacho se acerca al oído de la madre y le dice así, maldita mujer, ¿por qué viniste a verme? Yo no soy tu hijo. Viniste aquí para poder avergonzarme delante de todos mis amigos en una de las ceremonias más especiales de mi vida. Y aquella madre se abrazó del hijo y le dice, yo vine porque tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. La historia cierra diciendo que esta madre de regreso murió en medio camino. Pero no le mató la debilidad, no le mató cruzar un desierto. Lo que le mató fue la indiferencia de haber hecho tanto por ver a su hijo y sentir el rechazo de su hijo. Nuestra actitud es así. Un día Jesús viene a tu vida y mientras tú estás trabajando, mientras estás en el mejor momento de tu vida y dice, yo morí por ti, yo hice todo por ti, yo te sostengo, yo te doy vida, yo hago todo, hice milagros, hoy te doy vida. Yo vengo, quiero darte todo. Y a veces nuestra actitud es, sal de mi vida, yo no te necesito. Y nuestra arrogancia y nuestra dureza de corazón nos lleva a la mayor destrucción de la vida. Queridos, no hagamos llorar a Jesús. No hagamos llorar a Jesús. Nuestra incredulidad, nuestra arrogancia y nuestra dureza de corazón rasgan el corazón de Dios. Él hizo todo por salvarte. Todo lo que tienes que hacer es rendirte. Ven a Jesús. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te invito a tomar una decisión. Tú tienes en tu mano una tarjeta que recibiste ahí en la entrada. Y en esa tarjeta quiero que coloques tu nombre. Y en esa tarjeta tú puedas colocar una de las 3 opciones que dice allí. La primera es, yo quiero recibir una visita, yo quiero estudiar la Biblia o yo quiero ser bautizado. Si tú tomas una de estas decisiones, si tú quieres volver al Señor, si tú sientes que estás lejos de Dios y es el momento de volver, si tú crees que es la hora de dejar nuestra incredulidad, es hora de abandonar aquello que hiere el corazón de Dios, es hora de corresponder al amor de Cristo, es hora de entregarse, es hora de rendirse, es hora de dejar el corazón duro. Si tú crees que llegó el momento de una nueva historia, levántate y ven en esta última noche que Dios una vez más toque el corazón. No sé quién eres,
pero sé que Dios te ama. Por eso yo pregunto esta noche, ¿hay alguien aquí que cree que su corazón probablemente se está endureciendo? ¿O hay alguien aquí que dice, yo no quiero que mi corazón se endurezca? Yo me quiero rendir al Señor. Levántate donde estás y ven aquí para orar. ¿Dónde está la primera persona? Ven, ven en el nombre de Jesús. ¿Estás allí? Ven, hazlo. Qué bendición. Voy a invitar a mi esposa que venga a cantar. Mientras mi esposa canta, no te quedes allí. Ven ahora. Ven. Yo solamente te hago una pregunta. ¿Cómo podrás decirle tú a Jesús no? Levántate. Ven. Acércate al lado de alguien y dile, vamos juntos. Pero no permitas que tu corazón se endurezca, porque es peligroso oír la voz de Dios y no obedecerla. Ven esta noche, mientras yo estoy. Drums are beating softly in the breeze. A cute girl voice whispers through the trees. Rapid girly pops in with others play. Strings and piano in a sweet display. Let the music take you far away. In this chill vibe we're here to stay. Relax and let your worries fade in this gentle serenade.